A ver, aquí solo para recordar la parte de la economía positiva que nos permita tener más certeza en la pregunta número 10 de la semana pasada, ¿no? La pregunta número 10 que hablaba de que el Banco Central de Reserva pronosticaba, ¿no? Realizaba el pronóstico de un determinado tipo de crecimiento, ¿no? Y existía la complejidad en si era economía positiva o economía normativa, ¿no? Miren, ve, al hablar de una economía positiva, hablamos de ¿qué? De hechos reales. Es por eso que lo relacionamos con las cosas tal y como son. Estos hechos reales, esas cosas tal y como son, en realidad es teoría pura, teoría económica, modelos económicos, leyes o la construcción de los mismos. Cuando se habla de la construcción de los mismos, partimos nosotros de la economía descriptiva, en la cual se observan los diferentes procesos para poder obtener datos, ¿verdad? Y esos datos son los insumos que entran al campo de la teoría económica, en la cual se analizan esos datos y se explican. Por eso es que la teoría económica sirve para explicar, ¿te das cuenta? Por lo tanto, cuando se habla de economía positiva, hablamos 100% de teoría económica, 100% de modelos o de leyes. Es por eso que de ahí nosotros podemos sacar afirmaciones, ¿verdad? O sea, no interpretaciones, sino afirmaciones. Pero las afirmaciones que nosotros saquemos de acá, vamos a poner aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando se habla de economía positiva, podemos nosotros sostener que aquí hay una afirmación. Pero, ¿qué es lo importante de esta afirmación que se esté soltando aquí? Lo importante de esta afirmación es lo siguiente, que se pueda demostrar su verdad o falsedad. Entonces, no me interesa en realidad si es verdadero o falso. En realidad no me interesa si es verdadero o falso. Pero lo que sí me va a interesar es que se pueda demostrar, ¿verdad? Se pueda demostrar. A ver, voy a poner un ejemplo acá. ¿Se acuerdan ustedes la ecuación de la demanda? Seguramente que sí, ¿verdad? La ecuación de la demanda te indica la cantidad demandada del bien X va a ser igual a la demanda autónoma llamada A menos la pendiente llamada B multiplicada por su respectivo precio. Ahí tengo la ecuación de la demanda. ¿Está bien? Entonces, esta ecuación de la demanda lo que va a hacer es que me permite poder predecir. Profesor, ¿cómo que esa ecuación de la demanda le permite predecir? Mire usted, pongo acá lo siguiente. La cantidad demandada del bien X va a ser igual a 10, que es la demanda autónoma, menos, digamos, 0.5, que es la pendiente, multiplicada por su precio. Recuerda que el precio es la variable exógena, la variable externa, la variable independiente, si quieres llamarle. Y la cantidad demandada es la variable endógena o variable dependiente. Por lo tanto, dependiendo del precio que tome, yo voy a poder predecir cuánto será la cantidad demandada. Entonces por acá digo, si el precio es 2, entonces ¿cuánto será la cantidad demandada? 2 por 0.5 es 1.
10 menos 1 es 9. ¿Te das cuenta? Podemos hacer otro. Si el precio es 4, 4 por 0,5 es 2, 10 menos 2 es 8. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es una predicción. Pregunta, ¿esta predicción que estoy haciendo está haciendo una interpretación? No. Aquí no estoy interpretando nada. Estoy haciendo una predicción en base a una construcción de una ecuación de demanda. Para que esta ecuación de demanda pueda tener estos datos, ¿no? Se ha tenido que hacer un estudio de mercado, se ha recogido varios datos, se ha hecho una corrida econométrica y se ha construido una ecuación. Por lo tanto, esto está dentro de la teoría pura, ¿verdad? Y si es teoría pura, eso está dentro del campo de la economía positiva. Entonces, al hacer esta predicción, las predicciones definitivamente están dentro del campo de la economía positiva. No sé si ya quedó más claro la pregunta número 10 de la semana pasada, chicos. Muy buenas tardes, Eduardo, Johan, Fabiana, Rebeca, Carlitos, Barbie, ¿no? Sí, Barbie dice, ¿no? Sí, maestro. Ahí está. Alison, Camila, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien, chicos. Perfecto. Acá también veo a Robin. ¿Qué tal, Robin? ¿Sí? Bien. A ver, ¿dónde está? Sara, muy buenas tardes. Ahí tiene una consulta, maestro. Ah, ya. ¿Cómo son las características de las necesidades? Nos pregunta Carlitos. Ya. Eso lo vamos a ver ahorita acá. Bueno, después de este tema. Primero hacemos bienes, Carlos, y de ahí hacemos necesidades humanas para que vean ahí las características, ¿sí? Bien. Ahora sí, comenzamos. En el caso de los llamados bienes, los bienes van a ser considerados objetos, es decir, los bienes van a ser llamados cosas u objetos, pero que tienen una particularidad. Van a tener la capacidad de satisfacer necesidad. Cuando un objeto tenga esa cualidad de poder satisfacer necesidad, se dice que ese objeto tiene utilidad. Es decir, un bien viene a ser considerado una cosa útil. Este término, repito, utilidad significa cualidad
de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si tengo sed, un vaso de chicha me es útil. ¿Por qué? Porque el vaso de chicha tiene esa cualidad de satisfacer mi necesidad, que es la de beber. ¿Te das cuenta? Profesor, entonces un ejemplo de un bien podría ser un vaso de chicha, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el vaso de chicha tiene la cualidad de satisfacer mi necesidad, que es la sed. Si pongo, por ejemplo, un pan con pollo también es considerado un bien, ya que tiene esa cualidad de satisfacer tu necesidad, que es la necesidad de comer, ¿cierto? Profesor, ¿podría poner más ejemplos? Claro. Los rayos solares. Los rayos solares también es un bien, porque tiene la cualidad de satisfacer una necesidad, ¿verdad? Cuando tenemos frío, los rayos solares nos calientan, ¿verdad? Entonces ahí tiene una utilidad. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia en estos ejemplos que he puesto? En el caso de los dos primeros, tanto el vaso de chicha como el pan con pollo, tiene la particularidad que la mano del hombre ha intervenido. Cuando la mano del hombre intervenga en la elaboración de un bien, se le va a llamar bien económico. Entonces, los dos primeros casos, ellos son los llamados bienes económicos. ¿Por qué se le llama bienes económicos? Porque la mano del hombre ha participado. En cambio, en el último ejemplo, los rayos solares, la mano del hombre no participa. Cuando la mano del hombre no ha participado, a eso se le llama los bienes libres. ¿De acuerdo? Muy bien, lo que hoy en día vamos a estudiar van a ser los llamados bienes económicos, o sea, aquellas cosas útiles donde la mano del hombre haya participado, ya sea en su extracción y o transformación. ¿Estamos bien? Sigamos. Una vez que ya hemos identificado qué cosa es un bien y se determina un bien como un objeto que tiene utilidad, estos objetos hay que comprarlos. Y para comprarlos nosotros tenemos que tener un ingreso, un dinero, al cual se le va a llamar la recta presupuestaria. La recta presupuestaria va a ser el ingreso, ¿verdad? El ingreso monetario que tiene el consumidor. Ingreso monetario que tiene el consumidor. Vamos a imaginar que este dinero que tenemos lo vamos a destinar al consumo de dos bienes, el bien X y el bien Y, ¿verdad? Es un análisis obviamente bastante pequeño, porque en la realidad existen más bienes. En la realidad nosotros gastamos nuestro dinero en una diversidad de bienes. En este caso voy a asumir que solo existen dos bienes. Entonces voy a poner acá el ingreso que la persona tiene, lo va a destinar a la compra de dos bienes. El bien X multiplicado por su respectivo precio, más el bien Y multiplicado por su respectivo precio, ¿verdad? Ingreso es igual al bien X, al número de unidades del bien X que compras, multiplicado por su propio precio, más el número de unidades del bien Y que estás comprando, multiplicado por su respectivo precio. ¿Está bien? Ahora, imaginemos que no vamos a comprar nada del bien X.
Es decir, el bien X sería 0. No compramos nada. Si el bien X es 0, porque no compras nada del bien X, 0 por su precio, todo esto se anula, ¿verdad? Todo esto se anula. Lo cual significaría que el ingreso lo vas a destinar solo a la compra del bien Y, ¿no? Entonces, el ingreso sería igual al número de unidades del bien Y multiplicado por su precio. Despeja y deja solito a Y. Cuando dejas solito a Y, vamos a indicar que sería el ingreso, todo eso dividido entre el precio del bien Y. Esto de aquí te estaría indicando cuánto sería la máxima cantidad de unidades del bien Y que tú podrías comprar, ¿verdad? O sea, dicho de otra manera, si mi ingreso lo gasto totalmente en el consumo del bien Y, ¿verdad? Lo tendría que expresarlo de esta manera. El ingreso dividido entre el precio del bien Y me indicaría la máxima cantidad de unidades del bien Y que podría comprar. Para que pueda tener la máxima cantidad de unidades del bien Y, X definitivamente tendría que ser 0, ¿verdad? O sea, no tendría que comprar X. Ahora, ¿qué pasaría si todo el ingreso lo destino a la compra del bien X? Si todo el ingreso lo destino a la compra del bien X, entonces ya no tendría que comprar Y. Y ya no compro. Por lo tanto, el ingreso sería igual al número de unidades del bien X multiplicado por el precio del bien X. Despejando, X sería igual al ingreso dividido entre el precio del bien X. Aquí lo que estaría obteniendo es la máxima cantidad de unidades del bien X que podría comprar siempre que deje de comprar Y. ¿Te das cuenta? Gráficamente, ¿cómo podría representarlo? Mira de acá. Voy a poner al bien Y y el bien X. ¿Está bien? Y voy a trazar su recta presupuestaria. Ahí está. ¿Verdad? Este punto sería la máxima cantidad del bien X que podría comprar. ¿Y cómo sale la máxima cantidad de unidades del bien X que puedes comprar? El ingreso entre el precio de X. Entonces acá sería el ingreso dividido entre el precio de X, me va a indicar la máxima cantidad del bien X que podría comprar. Este puntito de acá también te indicaría la máxima cantidad del bien Y que podrías comprar. Y lo vas a obtener dividiendo Y entre el precio de Y. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, pongamos la siguiente situación, ¿no? A ver, el ingreso es igual a X por el precio de X, digamos que es 5, más el bien Y por el precio de Y, que es 10. Y pongamos que el ingreso es 1000. Suficiente. Con esos datos, ingreso 1000, precio de X 5 y precio de Y 10, nosotros podríamos sacar cuánto es la máxima cantidad de unidades del bien X que podríamos comprar, simplemente haciendo una división. Ingreso 1000 entre el precio de X. El precio de X es 5, ¿verdad? 1000 entre 5, ¿cuánto sale?
200, ¿verdad? Aquí sería Y entre el precio, perdón, ingreso sería acá, ¿no? Ingreso entre el precio de Y. Ingreso 1000 entre el precio de Y, que es 10. 1000 entre 10, ¿cuánto sale aquí? Saldría 100. ¿Estamos bien? Entonces, con esta ecuación de esta recta presupuestaria, nos estaría saliendo la máxima cantidad de unidades del bien X que puedo comprar y la máxima cantidad de unidades del bien Y que puedo comprar. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si eleváramos el precio del bien X, en este caso a 20? Manteniendo todo lo demás constante. Si eleváramos el precio de X a 20, ¿cuánto sería la máxima cantidad de unidades del bien X que podrías comprar? Tendrías que dividir el ingreso entre el nuevo precio. 1000 entre 20, ¿no? Sería 50. Este sería el puntito. Con este nuevo precio, esto sería lo máximo de X que podrías comprar. Y haría que la curva de la recta presupuestaria viraría de esta manera. ¿Hasta ahí queda claro? A ver, espero, escucho o leo sus comentarios, muchachos. Perfecto, chicos. Bien, ahora, vamos ahora a ponerle ahí la curva de utilidad. La curva de utilidad está representado de esta manera. Entonces esa curva se llama la curva de utilidad o la curva de indiferencia. Vamos a imaginar que esa curva de utilidad tenga un valor tanto como 100. A lo largo de toda esta curva te va a generar siempre el mismo nivel de utilidad. Por ejemplo, si cogemos el punto A, el punto B y el punto C, cada uno de esos puntos me está generando una utilidad de 100, ¿verdad? A me genera una utilidad de 100, B igual y C también. Pero ¿cuál va a ser su diferencia? Su diferencia va a ser la combinación de bienes. O sea, en el punto A, por ejemplo, vas a obtener 7 unidades del bien Y y una unidad de X. Con esta combinación de 7 de Y y una de X te genera una utilidad de 100. En el punto B, con 5 unidades de Y y 3 unidades de X, también te genera una utilidad de 100. Profe, con 2 unidades de Y con 6 unidades de X, también me genera una utilidad de 100. Ah, muy bien. ¿Qué pasaría si tenemos curvas de utilidad que están cada vez más arriba? Si tenemos curvas de utilidad que están cada vez más arriba, representa siempre un mayor nivel de utilidad.
Si la curva se encuentra más arriba, la utilidad va a ser mayor. Entonces por acá ponemos la primera curva de utilidad que te genera un nivel de 100. Más arriba va a aparecer otra curva de utilidad tanto como 200. Por aquí, chicos, una tercera curva de utilidad, y siempre van a haber pues curvas de utilidad que van a estar más arriba, y el que la curva de utilidad esté más arriba, eso te va a representar siempre una utilidad más alta. Si nos preguntan ¿cuál curva es la que queremos? Obviamente siempre vamos a decir que queremos la curva que está más arriba, porque si la curva está más arriba, eso representa un mayor nivel de utilidad. Tenga en cuenta que la utilidad es la capacidad de satisfacer necesidad. Por lo tanto, si algo es más útil, significa que tiene mejor capacidad de satisfacer la necesidad. O dicho de otra manera, satisface la necesidad mejor. ¿No es cierto? Si algo es más útil, logra satisfacer la necesidad de una mejor forma. Profesor, entonces yo quiero la curva U7. ¿Por qué la U7? Porque me genera una utilidad de 700. Pues. Entonces yo siempre quiero lo máximo. Perfecto. Pero hay un ligero problema. Algo que nos aguanta son los ingresos, la llamada recta presupuestaria. En este caso, la recta presupuestaria va a estar representado por esta línea de color verde. Ahí está la recta presupuestaria. Con esta recta presupuestaria puedo comprar cualquiera de estas combinaciones. A, B, C, D y E. Cualquiera de esas combinaciones usted puede comprar. Si usted me dice, profesor, voy a comprar la combinación A. Perfecto, pero si usted compra A, ¿cuánto utilidad le genera? 100. También podría comprar la combinación B. Pero si compra B, ¿cuánto utilidad le genera? 200. Y si compra C, la utilidad que le genera es 300. Y si compra D, 200. E, 100. Entonces, la lógica, ¿qué te dice? La lógica te dice que compres C. ¿Por qué vas a comprar C? Porque en el punto C el nivel de utilidad es mucho mayor. De ahí viene lo que te dice la racionalidad del consumidor. La racionalidad del consumidor te indica que usted siempre debe buscar la máxima utilidad dado su ingreso limitado. Dado su ingreso limitado. Es decir, a su ingreso usted lo debe exprimir como limón de emolientero, ¿verdad? Usted debe buscar la mejor forma de satisfacer una necesidad dado el ingreso que usted tenga, ¿verdad? ¿No es cierto? O sea, usted debe buscar la utilidad más alta que le permita el ingreso que usted está teniendo, ¿verdad? Perfecto. ¿Quedó claro hasta ahí, muchachos? ¿Sí? Vamos a acercarnos a ver las preguntas. Perfecto, chicos.
Muy bien. Clasificamos primero según su estado a los bienes económicos. Este término de decir según su estado involucra la situación en la cual se encuentra el bien dentro del proceso de producción. Es decir, clasificamos al bien dentro de la empresa, ¿verdad? Van a haber bienes dentro de la empresa que están en proceso de transformación. A estos bienes que están dentro del proceso de transformación le llamamos bienes intermedios. Y los bienes que ya culminaron su proceso de transformación le vamos a llamar bienes finales. Entonces acá los bienes intermedios son aquellos bienes que están en proceso de transformación. O sea, todavía no están acabados. Podríamos decir la harina, la tela, el cuero. Y los bienes finales significa que ya se terminó su proceso de transformación. Su proceso de transformación. Ponemos como ejemplo el pan, el polo, el zapato. Ahí está. Otra forma de poder visualizar a estos bienes intermedios y bienes finales sería la siguiente manera. Pongamos un recurso en su estado natural, los peces. A esos peces que están en su estado natural le vamos a llamar materia bruta. Al ceviche le vamos a llamar el bien final, ¿no? Y todo lo que esté al centro, entre la materia bruta y el bien final, le vamos a llamar el bien intermedio. ¿Por qué intermedio? Porque está en proceso de transformación, ¿verdad? Una vez que sacamos esos peces, se le llama el pescado. A ese pescado le vamos a llamar la materia prima. Luego, a ese pescado lo vamos a filetear. Filete de pescado.
ese filete de pescado vendría a ser el insumo. Lo que me interesa son ellos dos. O sea que los bienes intermedios vienen a ser técnicamente las materias primas y el llamado insumo. Tanto como la materia prima y el insumo son los bienes intermedios, aquellos bienes que todavía están en proceso de transformación. Muy bien, ustedes mismos son, chicos. Listo, maestro. Chévere.
A ver, continuemos, muchachos. Acá tenemos acá hay una pregunta que dice: el pan que uso para hacer budín y venderlo, ¿qué sería? ¿Un bien intermedio o final? Bien, ahí la situación va, siempre las preguntas tienen un contexto determinado. Entonces el razonamiento que debes usar es: si es un bien que resulta un insumo para elaborar otro bien, entonces eso será un bien intermedio. ¿Te das cuenta? En cambio, de lo contrario, será un bien final. Entonces, para una panadería, el pan es un bien final, ¿cierto o no? Pero también es cierto que muchas veces las panaderías se quedan con el pan, ¿verdad? Eso sería su famosa variación de existencia, ¿cierto o no? La variación de existencia es aquella producción que no se logra vender. Entonces, esta panadería, para no perder, ¿qué utiliza? Agarra ese pan y produce budín que después lo vende. En este caso, el pan pasaría para la elaboración de budín como un insumo. Por lo tanto, ese pan vendría a ser un bien intermedio. ¿Te das cuenta del proceso? Ahora, siempre tienen que tener ustedes mucho cuidado con el contexto de la pregunta. Por ejemplo, para una empresa que produce harina, ¿verdad? El trigo sería un bien intermedio y para esta empresa la harina sería un bien final para esa empresa. ¿Te das cuenta? Pero para una panadería la harina sería un bien intermedio y el pan sería un bien final. ¿Te das cuenta? Para nosotros el sacar cachimbos es el producto final. Para la universidad, los cachimbos sería el insumo y su bien final serían los profesionales. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre es importante el contexto de la pregunta, ¿verdad? Se agradece la pregunta si el pan es un bien intermedio o final para hacer un budín, ¿no es cierto? Muy bien, Stephanie, muy bonita pregunta, ¿sí? Ahora, acá nos pregunta José Manuel si la enseñanza es un bien intangible. A ver, en el caso de los bienes siempre van a ser cosas u objetos, ¿no? Esos objetos pueden ser tangibles o intangibles, es cierto, pero la característica siempre de un bien es que se consume después de ser producido. Los bienes primero tienen que ser producidos para luego ser consumidos. En cambio, un servicio se tiene que producir en el mismo momento en el cual se consume. Por ejemplo, la enseñanza no es un bien, es un servicio, ¿verdad? Porque para que usted lo consuma se tiene que producir en el mismo momento, ¿verdad?
igual que un corte de cabello. Un corte de cabello también es un servicio. Para que usted consume ese corte de cabello, tiene que producirse en el mismo momento. Diferente a un bien. Los bienes no, ¿verdad? Los bienes primero se producen y luego se consumen. ¿Está claro, chicos? Muy bien, muchachos. Perfecto. A ver, acá preguntan sobre la extracción de hidrocarburos. Ojo, una cosa es el hidrocarburo y otra cosa es la extracción, ¿no es cierto? La extracción es el proceso, es la acción. Hay un trabajo, ¿verdad?, para sacar hidrocarburos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Si yo quiero el hidrocarburo, pero yo no sé sacarlo, contrato una empresa para que me brinde el servicio de extracción. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Bien, ahora sí, vayamos por acá. Según su relación con el comercio exterior, pueden ser los bienes transables y no transables. Los bienes transables son aquellos bienes que se pueden exportar o importar. Entonces acá decimos que se pueden exportar e importar, ¿verdad? Por ejemplo, hay un montón de bienes que se pueden exportar e importar. Los autos, la mesa, los alimentos, la ropa, etc. ¿Verdad? Generalmente no preguntan sobre bienes transables, pero sí van a preguntar sobre bienes no transables. Los bienes no transables son aquellos que no se pueden exportar e importar. ¿Por qué? Ahí está lo interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede exportar e importar? Puede ser por alguna característica física. Característica física que impida que el producto pueda ser trasladado hacia el exterior. Puede ser, por ejemplo, las casas, los departamentos. Estas casas, estos departamentos, obviamente no se pueden llevar al extranjero, ni tampoco traer del extranjero. Eso lo convierte en un bien no transable. Puede ser por cuestiones de sanidad. De repente, un producto alimenticio, una fruta, tiene la famosa mosca de la fruta. Y si este producto tiene la mosca de la fruta, automáticamente por sanidad impide que ese producto sea comercializado en el exterior porque puede contaminar a otros productos. Es bastante contagioso, así que no dejan entrar el producto. Así que por sanidad se convierte en no transable. Puede ser por una característica de precios, ¿no? Los precios de repente se vuelven muy altos y se convierten en no transables. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, la clasificación de según su ingreso. Tenemos primero a los llamados bienes inferiores. Estos bienes inferiores también se les conoce con este nombre. Se le llama los bienes refugio. ¿Por qué se le llama los bienes refugio?
porque las personas de bajos ingresos se refugian en el consumo de estos bienes, ya que son bienes muy baratos. Son bienes muy baratos. Son bienes de baja calidad, ¿no? Esa es la característica de un bien inferior. Por ejemplo, podrías poner, digamos, a la tripa de pollo. En los libros europeos ponen como ejemplo de un bien inferior al arroz. Los europeos ponen al arroz como un bien inferior. Dice, el arroz es consumido por las familias pobres allá en Latinoamérica. Por ejemplo, en Perú, medio plato lo llenan de arroz. El otro medio plato de menestras. Y encima le ponen papita cuadradito. Son pobres, consumen puros bienes inferiores. Eso está en los libros de economía de Europa. Pero nosotros obviamente, cuando hablamos del arroz, nosotros sí lo consideramos al arroz como un bien normal. Para nosotros el arroz es un bien normal. Para los europeos el arroz es un bien inferior. La característica de un bien inferior es que entre el ingreso y el consumo de ese bien inferior va a existir una relación inversa. La relación inversa significa sentido contrario. Si uno se eleva, el otro se reduce. Entonces, si la persona tiene menos ingresos, va a comprar una mayor cantidad de bienes inferiores. Si tiene menos ingresos, va a comprar más tripa de pollo. Pero si su ingreso baja, si su ingreso se reduce, entonces comprará más tripa de pollo, ¿no? Más ingreso, menos tripa. Menos ingreso, más tripa. Relación inversa entre el ingreso y el bien inferior. ¿Está bien? Si gustas, podrías relacionarlo con su elasticidad ingreso. La elasticidad del bien X respecto a su ingreso va a arrojar un valor negativo. Cuando la elasticidad ingreso es negativo, significa que entre el ingreso y el bien en análisis hay una relación inversa, una relación en sentido contrario. En el caso del bien normal, la elasticidad ingreso va a ser positiva, va a ser mayor a 0, pero menor a 1. Al ser positiva, involucra una relación directa entre el ingreso y el consumo del bien normal. Eso es cierto. Profesor, entre el ingreso y el consumo del bien normal va a haber una relación directa. ¿Qué significa una relación directa? Misma dirección. Si el ingreso sube, el consumo del bien normal sube. Si el ingreso baja, el consumo del bien normal baja. Recuerda que la relación es directa porque estamos hablando que su elasticidad de ingreso es positiva. ¿Cómo me doy cuenta que es positiva? Porque es mayor a 0. Al ser mayor a 0, me doy cuenta que es positiva. De ahí la relación directa. Pero al ser menor a 1, me está indicando que el ingreso va a cambiar más. Es decir, la variación porcentual del ingreso va a superar a la variación porcentual del consumo del bien X, que sería el bien normal. Me explico. Si, por ejemplo, el ingreso sube en 20%, el consumo del bien normal también debe subir, porque la relación es directa, pero debe subir en un porcentaje menor, ¿verdad?
Por ejemplo, pongámosle 10%. Es decir, acá tengo al ingreso y acá tengo al consumo del bien normal. Si el ingreso sube, el consumo del bien normal también va a subir. Te diste cuenta que subió, pero subió en un porcentaje menor, ¿verdad? Si el ingreso bajara, ¿qué va a pasar con el consumo del bien normal? También va a bajar, pero está bajando menos, ¿verdad? Siempre, cuando son bienes normales, va a tener una misma dirección que el ingreso, o sea, relación directa, mismo sentido, pero el consumo del bien normal va a cambiar siempre en menor proporción. Ejemplo de un bien normal, estaríamos hablando de los alimentos, como es el caso del pollo. En el caso de los bienes superiores, la elasticidad de ingreso es mayor a la unidad. Profesor, al ser mayor a la unidad, significa que es positivo, ¿sí? Y si es positivo, entonces, profe, la relación entre el ingreso con el bien superior también es una relación directa, sí. Profe, igual que el normal, hasta el momento sí, pero la diferencia es que es mayor a 1, lo cual significa que la variación porcentual del bien superior va a ser mayor a la variación del ingreso. Es decir, si el ingreso aumenta en un 20%, eso va a generar que el bien superior también aumente, pero en un porcentaje superior, por ejemplo, 30%. Los bienes superiores son los bienes que halagan nuestra vanidad. Los bienes superiores son los bienes lujosos. Por ejemplo, usted, cuando triunfe en su carrera y tenga un excelente trabajo con un buen ingreso, usted ya no va a comprar ropa en gamarra. Usted ya no va a comprar su camisa Jorge Mamani. Usted va a comprar su camisa Giorgio Armani, que es un bien superior. Son bienes que halagan la vanidad del ser humano, ¿no es cierto? Ya no va a aspirar a comprarse un auto Toyota. Mínimamente se comprará un Mazda, ¿no es cierto? Entonces ya usted está comprando bienes más caros. Hasta ahí. ¿Se entendió, muchachos? Estamos bien, ¿verdad? Ángel, Alicia. Sí, ¿verdad? Perfecto, chicos. Bacán, Andrea, Alicia, Eduardo, Ángel. Muy bien. Ahora, según su relación, tenemos acá a los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son bienes que resultan siendo equivalentes. Al resultar siendo equivalentes, entonces se puede reemplazar. Ahí existe un reemplazo. ¿Por qué razón existe un reemplazo? Porque son equivalentes, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay pollo, ¿qué compro? Pescado, ¿verdad? Si no hay pollo, compro pescado. Son equivalentes y por lo tanto se pueden reemplazar. Si no hay pan, ¿qué compro? Tostada. ¿Por qué? Porque hay equivalencia, ¿verdad? Y si hay equivalencia, se puede reemplazar. Perfecto. En cambio, los bienes complementarios son aquellos bienes que son usados juntos. Y si son usados juntos, se les conoce también como bienes de demanda conjunta. Ejemplo, si quiero hacer un ceviche, digo pescado y limón, ¿verdad? Lo uso junto, lo uso de manera simultánea. Si quiero tomar mi cafecito, café y leche, muchachos, ¿sí o no?
Quiero mi pancito. Mi pan con mi mantequilla. ¿No? Y ha visto, algunos le echan jamonadita también, ¿no? Mantequilla jamonada y su pancito, ¿verdad? Chicos, ¿puede ser palta con azúcar o no? ¿No le entran a la palta con azúcar? Prueben, ¿ah? Es bien rico. Yo no creía, de verdad que yo no creía que combinaba la palta con azúcar. Un alumno me dice, profe, le invito pancito con palta y azúcar. No, le dije, profe, le invito, la próxima semana le voy a traer. Ah, pues a ver, trae. Y trajo, pues. Y cuando trae, le digo, ya, pues dame medio pan nomás, para probar nomás. Probé, de verdad, muy agradable. Oye, ya pásame la otra mitad. No, profe, ya probó, ahora usted en su casa se hace. ¿Verdad? Palta con azúcar. En Ica consumen palta con miel. Bastante agradable, ¿ah? Acá ya están dando sus combinaciones. Dicen palta con ketchup. Bueno, vamos a ver qué sale. Dime, campeón. ¿Ha probado palta más chocolate en polvo y un poquito de sal? Palta, chocolate en polvo y un poquito de sal. No he probado. Sí. ¿Qué tal? ¿Bueno? Es bueno. Te ayuda un poco para la digestión y también para, supuestamente, para hidratación. Ah, caramba, voy a probar, ¿ah? Palta, chocolate en polvo y salsita. Voy a probar. De verdad, sí, voy a probar. La próxima semana te comento qué tal, ¿no? Apunten, chicos, a palta, chocolate en polvo y salsita, ¿no? Vamos a ver. Bien, muchachos, a ver. Vayamos a poner acá ahora a las llamadas necesidades humanas. Al hablar de las llamadas necesidades humanas, estamos hablando de una carencia, de una falta de, ¿no es cierto? Y estas carencias, estas necesidades, son aquellas que nos obligan a actuar. O sea, una necesidad es un impulso, ¿no? Una necesidad es todo aquello que te motiva a hacer las cosas. Por ejemplo, en esas noches de invierno, usted que es pateador de frazada, patea la frazada y su cuerpo le avisa, ¿no? Porque comenzamos a temblar, ¿no? Hay una necesidad, que es una necesidad por abrigo. Y agarramos la frazada y nos tapamos, ¿verdad? Entonces, la necesidad nos motivó a esforzarnos para poder satisfacerla, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de una necesidad, se habla de una carencia fisiológica o psicológica, ¿no? Que experimenta el ser humano y que es necesario satisfacerla, ¿verdad? Por ejemplo, el hambre. El hambre. Profe, ¿el hambre? Sí, porque el hambre involucra pues una necesidad, que es la necesidad de comer, ¿verdad? Entonces, ahí está. Y eso nos impulsa, ¿no es cierto? Eso nos impulsa. Dentro de las características de la llamada necesidad,
encontramos una característica muy bonita de la necesidad que se conoce con el nombre varía en intensidad. Si bien es cierto, la intensidad es la fuerza con la cual se presenta una necesidad. A eso se llama intensidad. Dice, la necesidad es más intensa. Si la necesidad es más intensa, significa que la necesidad es más fuerte. La necesidad se está presentando con mayor poderío. Y eso hace que busquemos satisfacerla, pues, ¿no? Pero, ¿sabes? Una necesidad se vuelve más intensa en la medida que existe una barrera que impida su satisfacción. Entonces, si hay una barrera que impida la satisfacción de la necesidad, esa necesidad se hace muy intensa. Entonces, como no podemos satisfacerla porque hay una barrera y eso hace que la intensidad aumente, eso genera en el ser humano sufrimiento. La persona sufre porque no puede satisfacer la necesidad. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, las personas que sufren un accidente y quedan de repente paralíticos. Entonces, ellos tienen la necesidad de caminar, pero obviamente no pueden. ¿Por qué? Por lo que te he contado, ¿no? Y eso genera en la persona sufrimiento, ¿verdad? Sufren porque no pueden satisfacer la necesidad. Pero también es cierto que después de ese sufrimiento llega un momento en el cual ya la persona se resigna a no satisfacer la necesidad, ¿no? Ya llega un momento de resignación. Esa es la característica que pasa aquí, ¿verdad? Entonces, decimos, conforme exista una barrera que impida la satisfacción de la necesidad, conforme exista esa barrera que impida la satisfacción de la necesidad, entonces decimos que aumenta la intensidad. ¿Ya? Una necesidad se vuelve más intensa en la medida que exista esa barrera, ¿no? A esta característica hay que tenerle mucho respeto. Por ejemplo, un maratonista se pierde en el desierto. ¿Estamos bien? ¿No? Tienes que... maratonista se pierde en el desierto y lo encuentran después de una semana, todo enjuto. ¿Qué significa enjuto? Flaco, ¿no? Cuando se recupera, él cuenta su travesía. Él dice que comenzó la maratón y en eso golpea un viento muy fuerte y la arena golpeaba como sable. Él se refugia y ya al día siguiente, cuando él se levanta, no había nadie y comienza a deambular en el desierto. Al tercer día encuentra una habitación en el desierto. En ese tercer día la sed y el hambre en él era muy intenso. Ten en cuenta, en el desierto, temperaturas casi de 50 grados, muy fuerte. Ya estaba medio moribundo y él entra a esa habitación en el desierto para aprovechar la sombra. En eso siente que algo le golpea la pierna. Ve y era un murciélago. Se abalanza sobre el murciélago, le arranca la cabeza y comienza a beber su sangre. Profesor, ¿por qué esta persona bebe la sangre del murciélago? La explicación en realidad es muy simple. Su intensidad por beber un líquido es demasiado alta, ya al nivel de ser desesperante.
muy desesperante, no tiene líquido que ha tomado en el desierto. Esa desesperación, esa intensidad tan fuerte por tomar un líquido, hizo que esta persona bebiera la sangre de este murciélago para calmar su sed, ¿verdad? 2 chicos se pierden en el mar y lo encuentran también después de 7 días. Uno de ellos decía: sentía tanta hambre, pero tanta hambre, que parecía que mis tripas se comían la una a la otra. El otro muchacho decía: sentía tanta hambre, pero tanta hambre, que me preguntaba qué tan rica sabría la mano de mi compañero. Mira, ve, ¿te das cuenta lo que hace la intensidad en la persona? Cuando esa necesidad es muy intensa, puede hacer cosas increíbles, ¿no? Tanto para mal como para bien, ¿no? Por eso que siempre la recomendación, ¿no? Cuando en la calle te estén robando, déjate robar. Déjate robar, porque muchos de esos rateritos son drogadictos. Y ellos están en abstinencia, o sea, no han consumido y roban para comprar su droga, ¿no? Y su intensidad en ellos es muy alta, que matan, ¿no? Ese es un gran problema, ¿verdad? Bien, queda claro entonces esa característica, ¿verdad? Muy bien. A ver, sigamos. Pongamos una siguiente característica que nos indica limitada en capacidad. Al decir limitada en capacidad, entendemos que el organismo humano se satura. ¿Por qué nuestro organismo humano se satura? Nuestro organismo se satura porque obviamente hay un límite. Si nosotros tenemos hambre, vamos a comer, pero vamos a comer una cantidad determinada de alimentos. No podemos comer más. Profe, si tengo sed, beberemos un poco y ya no podemos más, porque nos saturamos. Si tenemos sueño, vamos a ir a dormir, pero vamos a dormir una determinada cantidad de horas, algunos más, otros menos, pero una cantidad determinada de horas. De ahí te vas a levantar. Ya no vas a poder seguir durmiendo porque ya te saturaste. Vas a hacer deporte. Tú eres joven. Puedes jugar un montón de tiempo, varias horas seguramente deporte. Pero va a llegar un momento en el cual ya tu pierna no va a responder. ¿Por qué? Porque ya te saturaste. El ser humano tiene un límite en su capacidad. En base a esa característica sale la famosa ley de Gosen. ¿Qué nos menciona la llamada ley de Gosen? La ley de Gosen sostiene: el deseo decrece a medida que se satisface la necesidad. Y eso es así porque obviamente nosotros nos estamos saturando. Si usted tiene mucha hambre y se va a comer su pollito a la brasa, obviamente muy agradable, ¿no? Pero conforme usted va comiendo ese pollito a la brasa, usted poco a poco se va a ir saturando. Y como poco a poco se va a ir saturando, el deseo por consumir este pollo a la brasa va a ir bajando, ¿verdad? Y cuando ya esté usted saturado, porque ya está saciado, ya no desea el pollo a la brasa.
¿Te das cuenta? Ahora, también es importante aclarar que la parte mental tiene mayor capacidad, mayor resistencia que la parte física. Por ejemplo, tú estás estudiando, ¿verdad? Y estudias hasta tarde y tu cuerpo se cansa y vas a dormir, pero sueñas con lo que has estudiado. Y cuando te levantas ya tienes la respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Y tu cerebro sigue y sigue pensando, ¿verdad? Eso demuestra que nuestro cerebro tiene mayor capacidad, pero también hay que cuidarlo, porque si nosotros lo saturamos mucho, podríamos llegar también a tener problemas mentales, y eso no es broma. A un compañero de trabajo le pasó, ¿no? Él fue a dictar, termina su jornada de trabajo, toma su bus para regresarse a su casa y a 2 cuadras dice, uy, voy a llegar tarde, se baja, cruza la pista, toma el bus de regreso. Pasan 3 cuadras y reacciona, ¿qué estoy haciendo? Si yo ya había terminado de trabajar y estaba yéndome a mi casa. Entonces ahí él ya se preocupa y ya comienza a hacer actividades recreativas para disipar su mente, ¿no? Entonces la mente también hay que cuidarla, por eso es importante la actividad deportiva. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. A ver. Acá hay una pregunta que nos dice Carlos. ¿Qué significa la característica tiende a fijarse? Tiende a fijarse significa que la necesidad se vuelve un hábito en la persona, se hace una costumbre en la persona, ¿verdad? Por ejemplo, salir a correr por las mañanas, ¿no? Hay personas que siempre salen a correr, ¿no? Es una característica de una necesidad que se fija en la persona. ¿Está bien? Otros de repente leen un poquito antes de dormir, se bañan antes de salir de su casa, ¿verdad? Etc. A ver, tenemos acá una pregunta, la pregunta 1 de tu material, que indica, ¿no? La familia Cornelio Lucen es su apellido, ¿no? Cornelio Lucen, destina gran parte de sus ingresos mensuales a los temas de alimentación, salud y servicios básicos como agua y luz. Un menor porcentaje de sus ingresos de dicha familia guantina es destinado a los temas educativos. Esta familia destina un mayor porcentaje de sus ingresos a satisfacer necesidades. Bien, ahí nos dice que la mayor parte va a su alimentación, ¿verdad? ¿Cierto? Y ya una mínima parte va a su educación. Entonces podríamos decir pues que esta es una familia de ingresos bajos, ¿no? ¿Por qué identificamos que es una familia de ingresos bajos? Porque gran porcentaje de sus ingresos va para satisfacer su alimentación, entonces no gana mucho. Cuando las personas ganan poco, la mayor cantidad de su dinero lo destinan a los alimentos, que vienen a ser necesidades primarias, ¿no? Las necesidades primarias, también conocidas con el nombre de necesidades biológicas, ¿no? Entonces, la clave de la pregunta número 1 sería Argentina, ¿verdad? 1, Argentina. En la pregunta número 2 dice, más de 10.000 empresas cerraron en el Perú a inicios del año pasado. Debido a una mala situación financiera, la mayoría de estos negocios quebrados se ubican en las principales ciudades del Perú. José Bonifaz es un empresario arequipeño que compró varios vehículos aprovechando el proceso de liquidación de uno de estos negocios, con la finalidad de iniciar una empresa de colectivos. ¿Qué tipo de bienes representa los vehículos para José? ¿No? A ver, definitivamente estos vehículos van a ser considerados pues bienes, ¿no? Son bienes.
existen los llamados bienes de consumo y otros los llamados bienes de capital, ¿no? En el caso de la pregunta, la respuesta sería los bienes de capital. Y te voy a demostrar por qué serían bienes de capital. Los bienes de capital son aquellos bienes usados por las empresas. ¿Y las empresas para qué lo usan? Lo usan para poder producir nuevos bienes y o servicios. En cambio, los bienes de consumo son aquellos bienes usados por las familias. ¿Y las familias lo usan para qué? Lo usan para poder satisfacer sus necesidades. ¿Te das cuenta? En caso de José Bonifaz, compra esos bienes para su empresa, no una empresa de colectivos. Por eso es que tendrían que ser considerados bienes de capital. ¿Está bien? Pregunta número 3. En marzo del año pasado se modificó la ley 31.297, que es la ley del Servicio de Serenazgo Municipal, autorizándoles el uso de armas no letales a estos cuerpos de seguridad local. Según esta ley, el serenazgo debe contar con el equipamiento necesario para cumplir con sus funciones, de acuerdo con la modalidad del servicio que brinda es. Bien, en principio es un servicio público, ¿verdad? ¿Por qué razón es un servicio público? Porque lo da el Estado, ¿no? El servicio de serenazgo lo da la municipalidad. La municipalidad representa al Estado. Ahora, ese servicio es para todos, o sea, el Estado lo brinda de manera general. Por lo tanto, es un servicio de tipo colectivo. Entonces sería público y colectivo. ¿Está bien? Clave Dinamarca. 4. Negocios como Avinca, McDonald's, Pizza Raúl satisfacen las necesidades de alimentación. Asimismo, empresas como Chuk, Cinépolis, HBO satisfacen la necesidad de entretenimiento y diversión. Tal como se observa en los ejemplos, se tiene diversas formas de satisfacer una misma necesidad. El mencionado tema tiene relación con la característica de las necesidades llamadas. Acá te está diciendo que tienes opciones para satisfacer una misma necesidad. Por lo tanto, si tienes diferentes formas de poder satisfacer una misma necesidad, significa que se puede sustituir. Significa que existe un reemplazo. Entonces la clave sería Ecuador. Pregunta 5. En la actualidad, las empresas que ofrecen a la venta equipos celulares ya no brindan los cargadores en el empaque de sus equipos telefónicos, a pesar de ser un accesorio importante e indispensable, generando que los usuarios tengan que realizar la compra del cargador por separado. Tanto el celular como el cargador se pueden considerar bienes. A ver, ¿quién utiliza esos bienes? ¿No? Las familias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si utilizan las familias, si satisfacen necesidades para las familias, eso se llama bienes de consumo, ¿cierto? Además, son bienes complementarios, cargador y celular. Y son catalogados como bienes infungibles. ¿Qué son los bienes infungibles? Los bienes infungibles son aquellos bienes que tienen un tiempo de vida más amplio, ¿verdad? Los bienes infungibles son aquellos bienes que tienen varios usos. Esa es la característica de los bienes infungibles.
Entonces la clave, ¿cuál es ahí? La clave sería Colombia, ¿verdad? Pregunta número 6. Ana Paula está preocupada porque su salario del mes no le alcanza para las necesidades de su familia, ¿cierto? En el transcurso de la semana, ella buscará un nuevo empleo que permita solventar un nivel de vida adecuado. En el contexto de la pirámide Maslow, ¿qué tipo de necesidad busca cubrir Ana Paula? Bien, claro, muy bien, Rebeca, esa es la respuesta. Busca satisfacer las necesidades de seguridad, ¿no? En esa necesidad de seguridad, pues obviamente busca un trabajo que le genere ingresos, ¿verdad? Muy bien, clave B. Hay que recordar que Maslow tiene una pirámide, ¿no? Donde en la parte más baja, en la etapa 1, están las llamadas necesidades fisiológicas, ¿no? Como el respirar, el dormir, ¿no es cierto? O sea, necesidades que tu propio cuerpo lo está solicitando, ¿no? El alimentarte, ¿no? Esas son las fisiológicas. Luego ya viene la necesidad de seguridad, que es la de tener un ingreso, ¿no? Un ingreso, un trabajo que te permitan cubrir tus necesidades. Pregunta 7. Dice, en el contexto de la pirámide Maslow, complete el texto. Para que una persona inicie su proceso de, puntos suspensivos, debe haber satisfecho muchas necesidades previas, para que éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desarrollo. Estas personas desean ser libres para ser ellas mismas. Son personas que siguen las normas y modelos, conductas dictadas por la cultura de acuerdo a su sentido del deber. Ya tiene que ver esto con la moral, ¿no? Eso es la característica de las necesidades, según Maslow, de autorrealización, ¿verdad? Excelente, Rebeca, muy buena respuesta. Clave Dinamarca. 8. David elabora el siguiente cuadro de doble entrada con los bienes que adquirió en el último trimestre. Pero el cuadro está sin completar. A continuación, mencione la alternativa que correspondería. A ver, el polo es un bien no duradero y el celular Galaxy es un bien inmueble. Bueno, pues el celular inmueble definitivamente no, porque los bienes inmuebles son aquellos bienes que están arraigados al suelo, como una casa, un edificio, una carretera, ¿no? Esos son bienes inmuebles, por lo tanto la descartada. El departamento de Surco es un bien de capital. Bueno, depende si lo utilizan para una empresa, sí, ¿no? Bueno, está en duda en todo caso, ¿no? También puede ser un bien de consumo. Pero cuando dice el auto Kia es no duradero, falso, pues el auto Kia sí es duradero, ¿no? El auto Kia es un bien que te va a durar más de un año. Entonces la B descartada. C. Dice, el polo es mueble. Bueno, sí, ¿no? Podría ser un bien mueble, ¿no? ¿Por qué un bien mueble? Porque puedo trasladarlo de un lugar a otro. Y no duradero. Ya, esta situación de duradero y no duradero se utiliza en el comercio internacional, ¿no? Los bienes duraderos son aquellos bienes que te duran más de un año. Y los no duraderos son los que te duran menos de un año. En el caso de los polos, te debe estar durando menos de un año, ¿verdad? Entonces sería no duradero. Además, el auto Kia es transable, verdadero. Entonces la clave sería Colombia. 9.
La plataforma online de Aprendo en Casa fue habilitada para que millones de alumnos del Perú puedan seguir sus clases de manera remota. La iniciativa del gobierno del Perú, lanzada en el 2020, tenía el propósito de permitir el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de inicial, primaria y secundaria en medio del cierre de las escuelas por la pandemia. De acuerdo con el enunciado, se puede afirmar que, ¿se está brindando un servicio que va a satisfacer una necesidad primaria? No, la educación no es una necesidad primaria, la educación es una necesidad secundaria. B, ¿el gobierno cubre una necesidad secundaria a través del sector terciario? Claro. ¿Por qué? Sector terciario, porque el sector terciario es sus servicios y la educación ahí está brindándose un servicio. Por lo tanto, la clave correcta sería Brasil, ¿verdad? Muy bien. Pregunta número 10. Pregunta número 10. ¿Qué nos dice la pregunta número 10, muchachos? La pregunta número 10 dice lo siguiente. La universidad es importante, pues nos prepara académicamente para tener una carrera profesional. Al respecto, es correcto afirmar. Bueno, no nos dice qué tipo de universidad es, ¿verdad? Así que puede ser un servicio público o un servicio privado, ¿no? Porque hay universidades estatales y universidades privadas. Así que es la C, ¿verdad? 11. Un estudio de una encuestadora importante informó que en el 23 la pobreza en el Perú podría alcanzar el 33% de la población, lo que supondría un aumento respecto al 2021. Esta cifra supera incluso a la del 2020, cuando la pobreza alcanzó el 30%. De acuerdo a este tipo de necesidades y las características de la pobreza monetaria, las necesidades afectadas serían: bueno, corre en riesgo tu alimentación. La alimentación está dentro de las fisiológicas. Y como estás siendo pobre, no estás seguro. Así que la clave sería Ecuador, ¿verdad? 10, Ecuador. Y la 12, cuando dice: cuando una economía experimenta una recesión, se incrementa el desempleo, las ventas disminuyen, los ingresos de la familia se contraen. Ante este escenario adverso como el descrito, se incrementan las preferencias por bienes inferiores, ¿verdad? Recuerda que los bienes inferiores son los llamados bienes refugio, son los bienes más baratos, son bienes que nosotros compramos cuando económicamente estamos mal. Bien, muchachos, ha sido un gusto trabajar el día de hoy con ustedes. Estudien duro, que siempre el examen está muy cerca. Recuerda que ya prácticamente vamos a acabar el año. Mira, la próxima semana, noviembre, diciembre, este año ya terminó. Estudia duro para que no estés con los problemas de último momento. ¿Sí? Nos vemos, campeón. Cuídate. Muchas gracias, profesor.